Buenos días y buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo módulo con la clase número 2, donde vamos a profundizar y vamos a analizar el origen de los procesos denominados de diseño participativo y sobre qué aspectos, qué ejes fundamentales se trabaja. Estos ejes que desde distintos grupos de investigación lo plantean, lo articulan y se va construyendo esta idea de diseño participativo sustentable en procesos de producción y gestión social del hábitat orientadas a derechos y el enfoque de género. Entonces, vamos a profundizar en esta clase la historia, los antecedentes y cuáles son estos ejes que desde distintos grupos se está planteando. Este gráfico sintético que nos plantea el dibujante Eneco claramente nos diferencia una forma de pensar que ha predominado en la cual se simplifican las cosas y bueno, se planteaban toda una serie de métodos simples de diseño, métodos simples de evaluación, etcétera, donde era tratar de poner el tema 1, 2, 3, 4 en una forma muy entendible por todo el mundo, pero en definitiva simplificando y deformando realidades complejas. Y a su vez, por otro lado, el pensamiento complejo se plantea un gran desafío, un desafío de tratar de repensar esos aspectos que tratamos de simplificar y tratar de abordarlos desde su propia naturaleza, de esa naturaleza diversa. Entonces, de eso se trata esta clase. Bueno, los pioneros, vamos a recordar lo que planteamos en la clase de los pioneros y vamos a ver que su crítica está fundamentada justamente en esta simplificación de la realidad y también de una crítica a una visión parcial, una visión que estaba por grupos hegemónicos dominantes, varones, europeos, blancos, etcétera, donde el hombre, ellos pensaban que podía ser medido, podía ser analizado y por lo tanto podía tener diseños que eran de ciudades para la alegría o las viviendas como máquinas de habitar. Sin embargo, los pioneros del diseño arquitectónico rápidamente empiezan a cuestionar porque se observan que estos diseños tan felices, tan fáciles como máquinas de habitar, topaban y chocaban con la realidad. Este desfasaje uso-diseño. Tanto es así, tanto se subestimó los aspectos diversos que intervienen en el hábitat humano, que terminaron en demoliciones que marcaron el fin de esta fuerza que tenía este movimiento moderno, esta visión tan determinista de la realidad, aunque hoy en día se siguen repitiendo situaciones similares. Entonces, vamos a analizar qué es lo que cuestionaban los pioneros. Vamos a recordar lo que hemos estado viendo en el módulo 1, en la clase de los pioneros, y vamos a ver esta crítica, este rol profesional, positivista, tecnocrático, que consideraba que era el profesional el que interpretaba, el que determinaba cómo era esa máquina perfecta de habitar o esta ciudad de la felicidad. Entonces, esa es una de las primeras críticas. Por otro lado,
Sobre todo se hacía una crítica al desconocimiento de los aspectos sociales, culturales e históricos del contexto territorial de inserción. Eran estas máquinas de la felicidad o digamos, estas máquinas perfectas de habitar, no consideraban ningún contexto particular, sino que era este hombre universal. Entonces, otra de las grandes críticas, entonces, se centra en los aspectos sociales, culturales, y en esta desconexión de este territorio de inserción, no solamente lo histórico del contexto, sino simplemente que eran como grandes máquinas que se instalaban en cualquier territorio. Otra de las críticas era esta cuestión de lo prototípico, ¿no? Esta repetición sin interacción con el contexto, o sea, estas propuestas de la arquitectura objeto, desconociendo múltiples variables que hacen al habitar. Por otro lado, esta rigidez también se manifestaba en las propuestas tecnológicas y la forma de producción en la cual se identificaba a la industria de la construcción, a la producción masiva, como el elemento fundamental de producción, desconociendo formas históricas, culturales y sustentables que por el ser humano por años desarrolló en la vida para producir su hábitat. Y por otro lado, otro aspecto es que nunca se considera la apropiación de esos edificios, ni su mantenimiento, ni su crecimiento, generando graves problemáticas al variar, al desarrollarse aspectos fundamentales que tienen que ver con el habitar humano. Entonces, bueno, ¿qué proponían? La participación del usuario, bueno, por empezar, un marco conceptual, una metodología de diseño para plantear el campo de la arquitectura y el modo de abordar de la disciplina. Ellos cuestionaban estos aspectos. ¿Por qué? Porque su planteo va en contra de los métodos tradicionales conductistas y de estos profesionales donde todo lo interpretan y lo traducen y desarrollan algo infalible sobre la cuestión del habitar. Es decir, consideraban al habitar como algo, una respuesta técnica unívoca. Los pioneros empiezan a plantear la necesidad de participación del usuario como una forma en la cual se podría retrabajar y se podría encontrar nuevas formas para poder dar respuestas más apropiadas y apropiadas. También se plantea en esta cuestión la necesidad de la interdisciplina, es decir, empiezan los profesionales de la arquitectura a considerar que las cuestiones sociales, la concepción, digamos, básicamente entre lo físico y lo social, debía considerarse en el mismo proceso de diseño. Entonces, también ya empiezan a plantear este aspecto. Por otro lado, plantean la necesidad de flexibilizar estas propuestas de diseño, que no hay un diseño único, repetitivo, sino que hay tantos diseños como diversas condiciones culturales, sociales, ambientales, productivas, etc. O sea, ya no plantean esta cuestión del prototipo. Por otro lado, hablan de la progresividad. ¿A qué se refieren? Se refieren en general en esta época a lo que era la vivienda progresiva, es decir, a considerar que esa vivienda que se estaba planteando debía ampliarse, debía considerar cómo se iba a hacer esto y cómo consideraban ellos que el núcleo familiar podía llegar a evolucionar. Por otro lado, plantearon la necesidad de adecuarse al contexto, es decir, no estas máquinas perfectas que bajaban como unas máquinas espaciales
distintos contextos, sino empezar a ver cómo interactúa este hábitat en ese territorio de inserción. Y por otro lado, amplían a la forma tradicional de producción de la industria con formas comunitarias de producción. Es decir, estos serían los principios más generales que podemos plantear que empiezan fuertemente a cuestionar la forma tradicional de diseñar en la síntesis. Bueno, ¿qué puede aportarnos estos pioneros? ¿Y qué relación tiene lo que planteaban los pioneros para relacionarlo con el pensamiento complejo? Pensamiento complejo que un autor fundamental es Morin, y él empieza a unir distintas teorías y distintas formas epistemológicas de abordaje, planteadas principalmente para no simplificar realidades complejas, sino tratar de abordarlas. Entonces, él, con una frase, digamos, introductoria a todo este tema, plantea esta gran ruptura, ¿no?, entre esta inadecuación que se produce entre saberes que están desunidos, divididos, compartimentados, y por otro lado, realidades o problemas que son cada vez más polidisciplinarios, transversales, globales y planetarios. Es decir, nos está alertando sobre esta desfasaje entre esta visión simplista y esta visión donde trata de abordar estos problemas complejos que se quieren abordar, ¿no? O sea, el objeto que se quiere abordar. Y él plantea que complexus quiere decir lo que está tejido en conjunto. La trama, el tejido de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, que representa a la vez la paradoja de lo uno y de lo múltiple. Tejidos de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo. Es decir, nos está metiendo de lleno en esta forma de abordaje que no quiere simplificar estas realidades, sino que la quiere realizar en conjunto, este tejido heterogéneo, estas cuestiones que están inseparablemente asociados y que si tratamos de desunirnos, simplemente deformaremos realidades. También nos plantea que la complejidad es una metodología de acción cotidiana con vocación transdisciplinar. Es decir, ya acá nos está apostando a un nivel más alto, no la interdisciplina, sino la transdisciplina. Y plantea que es un desafío. Es un desafío porque todavía creo que nos cuesta la interdisciplina, más aún nos cuesta la transdisciplina. Es decir, es un desafío. Esto lo plantea Marcelo Pachmann en el libro introductorio al que plantea Morin. Y bueno, es una tarea, ¿por qué lo plantea como un desafío? Porque se anima a esta cuestión de la incertidumbre, del desorden, donde no hay una solución clara, sino que es una aventura, o es un desafío, como plantea, enfrentar esta cuestión donde reconoce que se aspira a un conocimiento multidimensional, ¿no? Y dialogar entre ese pensamiento teórico y el pensamiento real en esta realidad compleja. Entonces, acá aparecen también aspectos que hemos empezado a tratar cuando vimos el objeto de la arquitectura en el primer módulo, donde ya hay muchos autores que empiezan a plantear en la multiciencia. Dicen que hay un campo
cambio copernicano en la cual se empieza a buscar otra forma de epistemológica de enfrentar estos objetos complejos. También hay otros autores que lo llaman como una macrodisciplina y que en definitiva es la transdisciplina, la forma de abordaje, pero sobre eso nosotros planteamos un paso más, que es la intersectorialidad, es decir, cómo ese conocimiento no solamente se aborda desde el saber letrado, sino que se aborda desde los sectores y los actores que directa o indirectamente están relacionados a esta problemática. Una interacción entre profesionales de distintas disciplinas, pero también una interacción con los sectores que directa o indirectamente están involucrados en esta problemática. Entonces nos planteamos, ¿el pensamiento complejo puede aportarnos una nueva forma epistemológica de abordaje de problemas multidimensionales, evolutivos, divergentes, diversos? Entonces, plantea Morin que es un desafío inacabado, es decir, que él plantea que hay que sustituir este paradigma de la simplificación, esto que decíamos los métodos simples de la ciencia clásica, por un paradigma que aborde esta complejidad, ¿no? Y plantea que aún no puede nacer porque el paradigma de simplificación aún no puede morir. Es decir, está en construcción, es un desafío inacabado. Y nos plantea estos aspectos de que esta idea de complejidad incluye la imperfección, es decir, no es perfecto, y a su vez incluye la incertidumbre y a su vez reconoce que es irreductible, que no es factible conocerlo en su totalidad. Aún con estos elementos, considera que es fundamental hacerlo porque ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando se intenta simplificar las realidades. Entonces, sigue planteando que es un desafío de la complejidad. Y dice, mi esfuerzo se dirige a vincular lo empírico y lo teórico, lo concreto y lo abstracto, la parte y el todo, el fenómeno y el contexto. Creo que esta frase es central para entender cómo en estos procesos de producción y gestión social del hábitat, donde se juegan derechos y donde se está planteando la multidimensionalidad, va directo a cubrir ese objeto complejo que es el habitar del ser humano. Y vamos a recordar lo que planteábamos también en el primer módulo, viéndolo ya más fuertemente desde este enfoque de la complejidad, cómo planteábamos el proceso de diseño participativo, donde decíamos que se trata de sustituir el paradigma conductista del diseño repetitivo, estandarizado, y vaciado del contenido del hábitat humano por un paradigma de diseño fundante. ¿Recuerdan el diseño fundante que precisa generar innovaciones basadas en procesos de investigación para abordar la complejidad, la diversidad, la evolutividad y hasta procesos contradictorios en una producción y gestión social del hábitat basada en derechos? Entonces, este diseño fundante que planteaba Fernández, para nosotros tiene un significado mucho más profundo, porque no es solamente que precisa investigar con métodos tradicionales, sino que lo va a hacer desde este paradigma de la complejidad, desde este pensamiento, el cual incluye desafíos aún no resueltos. Entonces, vamos a terminar esta clase para hacer un ejercicio donde vamos a plantear ejes que distintos grupos de diseño participativo se plantean que tienen estos procesos. Porque como dijimos,
no es una metodología acabada, no es una metodología que pueda ser demostrada paso a paso, sino que es una metodología la cual se va nutriendo de distintos procesos de investigación-acción de distintos grupos de América Latina. Este proceso que nosotros vamos a presentar acá se nutre desde procesos de investigación en el CONICET, de procesos de la red CITED, de la red HIC, de la red CELVIP, que siempre discutimos esta problemática y que siempre estamos tratando de avanzar en el desarrollo de esta propuesta epistemológica. También lo vamos a hacer con ustedes, porque es algo que todos tenemos que involucrarnos y por lo tanto vamos a plantear este ejercicio. Todos coincidimos que debería ser participativo, ¿no es cierto? Hay algunos que plantean que además tiene que ser estratégico, ¿no? Cómo abordar esta diversidad. También progresivo, recuerdan vivienda progresiva, y le agregan algunos evolutivo. La articulación y concertación de múltiples actores, lo sinérgico de determinadas dimensiones y de determinadas propuestas, el hábitat, entendido como multidimensional y multiescalar, lo sustentable y lo interdisciplinario, transdisciplinario e intersectorial. Entonces, acá empezamos a ver aquellas características fundamentales que los distintos grupos se han planteado. Como ejercicio semanal, que lo vamos a ver en el foro del sábado, les pedimos que realicen primero una tabla donde establezcan una diferencia sustancial, por un lado, entre el diseño tradicional y otra, el diseño participativo sustentable. Y en segundo lugar, realizar una tabla analítica donde ubiquen estos conceptos que han visto antes, si son objeto de estudio y cuáles son metodología de abordaje. Y vamos a discutirlo en el foro semanal. Entonces, pasamos a la clase siguiente. Muchas gracias y nos vemos.